Hola, yo soy Rocío Miranda Y yo, Adrián Pichal, y bienvenidos a su programa Insertar Título. el podcast que te sacará de la rutina. Ajusta el volumen y pasa un buen rato con nosotros. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto es poder saludarles en otro jueves más de Insertar Título. Yo soy Rocío Miranda y bueno, hoy les tengo una mala noticia. Hoy no está Adrián conmigo, pero por supuesto que tenemos otro invitado especial con quien vamos a charlar y vamos a platicar un poco. Adrián, te enviamos saludos ahí donde estás y esperamos que nos puedas acompañar en el siguiente episodio. Pero bueno amigos, les invitamos también a que nos puedan seguir en las diferentes plataformas digitales, que nos puedan escuchar también y que puedan compartir este contenido para quien pueda hacerles de bendición. Así que sin más que decir, quiero presentarles a Aarón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aarón? Hola, muy bien, gracias. ¿Tú? Me da mucho gusto que puedas estar aquí, que puedas compartir con nosotros un poco de tu tiempo. Gracias por tenerme. Cuéntanos de dónde eres, cómo llegaste hasta aquí. Soy de Mérida, Yucatán, Ok. crecido en Estados Unidos y vine aquí a estudiar teología. Supongo que por parte de que mi padre estudió aquí, pero más que nada por el llamado. Muy bien. Nunca pensé que fueras de Yucatán. Tienen como un ¿Acento? un acento diferente, ¿no? Sí, Solamente naciste allí y luego creciste en Estados Unidos. sí. Ok, ahora entiendo por qué la parte del, del acento. Ok. Entonces, cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? ¿Creciste en Estados Unidos? ¿Te mudaste para aquí solamente para la universidad? ¿O cómo fue ese proceso? Pues mi papá es pastor, entonces estaba en Yucatán y luego creo que fue a Tampico, Tijuana y eventualmente Estados Unidos. Entonces crecí en Estados Unidos, pero de alguna forma también crecí en Tijuana. Ok, Ya. entonces era como que las dos partes. Algo así. México, Estados Unidos. ¿Pero tu lengua, cómo fue? Pues supongo que más inglés en el sentido de quizás entenderlo. A veces me trabo un poco en español. Ok, ok. Sí, logro escuchar algunas palabras que también, o sea, no se escuchan del todo español, sino que... Ok, sí, el acento. Ok, bueno, antes que podamos entrar a la plática de lleno, vamos a ir al username que tenemos preparado para el día de hoy y saber qué opinaron los estudiantes esta semana. Hola amigos, sean bienvenidos a su sección favorita. Yo soy Brice May y soy muy contenta por saber las respuestas de los estudiantes de la UEM. Acompáñenos. ¿Que alguien puede ser manipulado al entrar a cosas malas sin darse cuenta? Sí. Sí, creo que hay personas las cuales bajo una mala influencia, ya sea de una persona, de un grupo de personas, sí pueden entrar a cosas malas sin darse cuenta. Yo creo que evitando ese tipo de situaciones depende de la consideración que uno tenga con Dios. Si uno depende íntimamente con Dios, es más difícil uno sea influenciado a hacer cosas malas o cosas indebidas que a Dios no le agrada. ¿Y cómo puede evitar este tipo de situaciones? Bueno, aunque quisiéramos, solamente hay una forma. Yo creo que solamente Dios puede librarnos de eso. Cuando no estamos conectados con Dios realmente, sí nos pueden mover nuestra voluntad en las demás personas y hacernos hacer cosas que no quisiéramos hacer. Yo creo que es la forma para evitar caer en esas cosas. La tercera pregunta dice, ¿crees que Dios puede perdonar cualquier cosa por más grave que sea? Claro, Dios puede perdonar cualquier cosa. De hecho, escrito está en Miqueas que Dios como azúcar agarra la iniquidad de tu pueblo y la arroja al fondo del mar para nunca volverse a acordar de él. Entonces sí. Sin duda, pero tiene que haber arrepentimiento genuino. Y el único arrepentimiento genuino, lo dice el G. White, es el que nos hace odiar lo que estamos haciendo, ver las consecuencias de ello y realmente creer que... Esta tarde hemos aprendido, hemos escuchado de las respuestas de los estudiantes de la UEM. Sin duda alguna, no importa tu pasado, no importa lo grave que hayas sido, que hayas hecho, Dios te puede perdonar si te arrepientes de todo corazón. Continuamos con el programa. Gracias chicos por las diferentes opiniones que nos han comentado. Hoy sí tenemos un panorama más amplio de lo que queremos hablar. Pero qué mejor que tú nos puedas comentar, que nos puedas hablar. Primeramente, ¿cómo fue tu llamado? ¿Cómo fue de que tú hoy estás aquí? ¿Cómo fue esa parte en la que tú decidiste hoy estar aquí? Definitivamente todos tenemos historias que contar. Cuéntanos la tuya. Bueno, gracias. Sí, estoy aquí solamente por la gracia de Dios. Sinceramente, el llamado fue algo bastante
difícil, el cual yo no quise escuchar, aunque Dios me estaba llamando por tantos años, y finalmente me llamó de una forma fuerte. En sí, ya cuando estaba usando sustancias ilícitas por 11 años más o menos, ya al final es cuando lo escuché un poco más fuerte, o más bien mucho más fuerte en el sentido de cómo es que me llamó. Pero antes de eso, ya estaba usando estas sustancias ilícitas, y por esta razón es que me uní a vamos a decir secta, porque no lo voy a decir religión, una secta satánica, y estuve allí más o menos unos 2 años, 3 años quizás, estando en esa pues secta. Y pues comenzaba de esta forma más o menos. Yo empecé jugando lo que se llama la Ouija. Y al principio no pasaba nada y pues no pasaba nada. Pero pues yo quería ver, y entonces cuando empezaba a jugar, la primera vez que pasaba algo es entonces cuando sentí un poco de miedo, la verdad, porque pude sentir la presencia, pude ver cómo se veía, y fue algo nuevo, entonces algo que me dio un poco de miedo. Y continuaba con esta secta y con estas personas, al punto de que nosotros, en donde yo vivía, en mi casa tenía un cuarto donde todo tenía que estar oscuro. Literalmente las reglas dicen que tenemos que tener el cuarto oscuro por 3 días, por lo menos antes de poder empezar a hacer los sacrificios y cosas así. Es decir, tapar todo con ventanas oscuras y poner lo que se ocupe para que no entre nada de luz. Y entonces en este cuarto, una vez que estaba listo para poder empezar los rituales en sí, todos nada más uno, pues tenía que leer yo de un libro que me habían entregado, que yo no quería nada que ver con la Santa Trinidad. Es decir, yo tenía que decir, no, no quiero creer en Dios, no creo en Dios, y no son nada para mí Jesús y Espíritu Santo. Y entonces corté mi muñeca de esta forma, y con la sangre que salía, pues puse el nombre de Satanás 3 veces en la pared. Las 3 personas que estábamos ahí hicimos lo mismo. Y de la misma sangre echábamos todos una copa de nuestra sangre, y tuvimos que tomar de esa copa la sangre de nosotros mismos y hacer el pacto y firmar el papel con pues el ser que estaba allí. Y entonces cuando nosotros hicimos esto... Esa era una forma de entrar y ser parte de la secta. Una forma de entrar a ese pacto de ser. Estoy seguro que no es la única, pero es una de las formas. Y entonces, cuando hicimos esto nosotros, pues ya empezaron a suceder más cosas, ya casi no ocupamos usar la Ouija. Realmente, por lo menos en mi experiencia, no sé la de los otros cómo era, pero en mi experiencia a mí se me apareció de una forma física. Prefiero no entrar en detalles en cómo es que se veía, pero físico. Y pues hablaba conmigo, me pedía cosas, y recuerdo muy bien que en ese cuarto no siempre lo veíamos, pero entrábamos y podías sentir cómo es que te estaban tocando. Aunque tú fueras solo, podías sentir cómo te tocaban el cuerpo entero. Las manos en tu cuerpo se sentían por todas partes. No voy a decir manos porque no son humanos, pero sentía cómo es que te tocaban. Y entonces pues pasó eso, y yo me tuve que mover de esta casa. Y recuerdo muy bien que ya habíamos quitado todos los focos, pero en uno de los cuartos, en el principal mío, estábamos sacando todo y había luz, pero no había foco. Es algo muy interesante eso también. Y muy bien, me acuerdo muy bien que cuando ya me iba a salir de esta casa, ya estábamos sacando lo último del cuarto que te digo que era especial, donde hacíamos sacrificios, matábamos animales y hacíamos todo tipo de barbaridades ahí, la verdad. Cuando yo me iba yendo, recuerdo muy bien que de ese cuarto sonó un sonido muy fuerte, un golpe muy fuerte, y yo sabía muy bien que es que me estaba pidiendo que no me fuera, pero yo me tenía que ir porque estaban pasando algunas cosas. Entonces, cuando llegué a la otra casa, continué haciendo lo mismo, platicando con este ser. No ocupaba la Ouija necesariamente, pero ahí estaba siempre presente, y me decía qué hacer, y venían personas y me entregaban cosas y yo hacía cosas. Y entonces una vez me acuerdo muy bien que yo estaba tocando la guitarra y vi a una amiga, porque en mi casa, la otra que moví, eran de escaleras, y pues llegabas a donde yo vivía. Y entonces subiendo tenía la puerta abierta, y yo estaba en una silla alta tocando la guitarra, y entonces llega la muchacha y me dice, oye, ¿y tu amigo? Y yo digo, ¿cuál amigo? El que estaba atrás de ahorita cuando estaba subiendo, alto. Y entonces yo estaba solo en la casa, y en ese momento sentí como es que una mano o algo tocó mi hombro, así, y ahí sí sentí miedo, la verdad. Aunque ya había sentido cómo tocaba mi cuerpo, no había sentido una forma que me dijeran, ¿dónde está? Que alguien lo viera, y entonces sentir eso en mi hombro me dio a entender que esa cosa tenía un control sobre mí fuerte. Y entonces esa noche no dormí en casa, sinceramente me fui, y creo que dormí en la calle. Y entonces regresé a casa y le hablé con esta cosa, pero no quería aparecerse, entonces tuve que acceder a la Ouija. Y entonces cuando estaba moviendo toda esta cosa para poder hablar con esta ser, no me quería decir que sí,
más bien me decía que no, me quiero salir, le decía, me voy a salir, no importa qué, me decía que no, y en vez de cerrar la sesión como se debe cerrar, porque tienes que decir goodbye o adiós, no lo quiso hacer, sino que se movía por todas partes, y entonces yo entendía que estaba enojado, estaba frustrado, no, fue enojado conmigo porque yo quería salirme. Entonces, si no dices goodbye, dejas una puerta abierta, aunque ya está muy abierta, amplio, pero más. Entonces, cuando pasó eso, la misma noche que estaba durmiendo en casa, llegó esta persona que era un amigo mío y llegó con un cuchillo y yo entendía que iba a morir. Pues pensé, dije, bueno, me va a matar porque es parte de lo que yo creo que lo que le ha pedido que haga porque me quiero salir. Pero bueno, de una otra forma no pasó, me fui y entonces empecé a vivir en la calle. Y estuve en la calle viviendo unos 6 meses, un año por ahí quizás. Y en ese transcurso me seguía usando cosas ilícitas y estaba en los bares la mayoría del tiempo porque no tenía casa. Siempre estaba en los bares durmiendo o tomando o lo que sea. No sé cómo, pero de todos modos tenía dinero para comprar mis cosas porque me quitó todo, literalmente lo que me dio, él mismo me lo quitó. Entonces ya estando yo en ese lugar, pues en la calle, un día iba por la calle Primera en Tijuana y un señor alto salió y me dijo, ¿sabes qué? No puedes caminar por esta calle. Y pues yo estaba bajo la influencia y entonces le dije, ¿cómo no? Yo puedo caminar por esta calle. Y entonces me pegó una aquí en la cara. Y, Una cachetada. no, un golpe Ok. fuerte. Pero como estaba tan bajo la influencia de lo que usé, no sentí tanto, pero en sí cuando sacó una pala es cuando yo dije, ok, este men me va a matar, me va a hacer algo malo. Entonces, pues entonces empecé a correr, sinceramente empecé a correr porque pues un hombre muy alto con una pala me va a querer hacer algo. Y justo cuando empecé a correr, ellos subieron, porque otros se subían en su carro y me empezaron a seguir, pero pasó una patrulla y listo, no pasó nada. Pero esa misma noche, entonces después de 2 años y algo, yo oré a Dios por primera vez. Nunca lo busqué en todo ese tiempo. La verdad es que no se me había olvidado, yo sabía, pero quise no contactarlo de ninguna forma. ¿Tú creciste dentro de la iglesia? Sí, yo crecí dentro de la iglesia, mi papá siendo pastor. Ok, ok. Ya, crecí dentro de la iglesia. Me salí, con las preguntas creo que podré contestar esto, pero me gustaría más terminar la parte que te decía. Sí. Entonces, cuando pasó eso, yo quise hablar con Dios y dije, Dios, si todavía crees en mí, sí, pero si crees en que yo puedo, si todavía me amas, si todavía soy tu hijo, aunque yo leí y hice un pacto de sangre con este ser, si todavía me amas, sácame de aquí. Y entonces al día siguiente Dios me sacó de allí. Fue una respuesta inmediata y la verdad una experiencia Amén. bonita. Eso es lo que pasó de que me contestó al siguiente día. Amén. ¿Y cómo fue ese proceso en el que tú sentiste que Dios te sacó de ahí? Pues fue interesante ver cómo es que me sacó y me llevó a los lugares correctos para poder yo salirme de ese lugar. Poco a poco, ¿no? Poco a poco. Pero cada paso que daba, en cada cosa que hacía, podía ver cómo es que Dios me estaba sacando de allí. Durante ese proceso que pasaste, que fueron 6 meses, mencionaste, ¿qué te decía tu familia, tus amigos? Mis amigos, no puedo llamarles amigos. A uno que otro quizás, pero no completamente. Algunos lloraban por mí, algunos no les importaba lo que me estaba pasando y mi familia no sabía. Creo que sabía mi hermana, una de ellas, y mi papá, pero pues yo siempre fui muy de no estar con ellos, entonces no dejaba que decidieran por mí, por terquedad, por pensamiento inmaduro. Pero sí, básicamente fue así. Interesante. ¿Y cómo fue ese proceso en el que tú poco a poco también te fuiste? Yo siento que en estos procesos también los pensamientos son muy fundamentales que tenemos. Entonces, si nosotros nos vamos por el camino donde pues es negativo, ¿no? Los pensamientos son muy claves. Pero en este proceso donde tú mirabas de que Dios te iba rescatando, que creíste en Dios, ¿cómo sentías tus pensamientos? Bueno, pues primero que nada, yo cuando llegué después de que me sacó en este proceso, pues llegué a una iglesia y me quise bautizar y recuerdo muy bien que un día anterior de que me bautizara, porque usualmente antes de que me sacara de ahí, escuchábamos, no solo yo, sino también las personas con las que hacía esta secta, escuchamos un susurro en nuestro oído, específicamente en este oído, en el izquierdo oído, izquierdo. Y entonces recuerdo muy bien que siempre escuchábamos la voz de una mujer y siempre se escuchaba como un susurro, algo así, de una mujer. Y una noche antes de que yo me bautizara, ya que Dios me había sacado donde estaba,
escuché la voz esta vez de un hombre muy claramente en inglés que me decía, you're gonna die, o vas a perecer, pues, ¿verdad? Sí. Ujú. Y entonces, yo dije, bueno, está bien, si pasa, pues pasa, ¿qué puedo hacer? Pero el siguiente día fue sábado, me bauticé y bautizándome me resbalé, me caí y el pastor mencionó que era la última intento de el diablo de llevarme. Claro que no pienso que fue así, pero sí, cuando me bauticé, claramente yo sentí como es que si un peso grande salió de mi cuerpo, así. O sea que prácticamente tú vivías en noches oscuras, me imagino, en el sentido de que al ya pertenecer como tal, tú le decías una secta, pues me imagino lo difícil que es estar controlado por pensamientos negativos, luego el sentir también de que sentías que te tocaban, y luego mencionaste que una persona luego o sea, te había tocado la espalda, entonces, ¿cómo tú sobrellevabas eso, no? Porque me imagino que también, pues tenías una vida, ¿no? Entonces, ¿cómo sobrellevabas esa parte? Pues, sinceramente, como siempre estaba bajo la influencia, ¿No sentías pasar los días en la vida? en alguna otra forma no, porque lo que yo Ok. usaba era como algo que te hacía sentir un blackout, lagunas mentales a veces por días. Entonces sí, no sabía ni qué onda con mi vida a veces, sinceramente. La oración que hice fue porque el Espíritu Santo me estaba llamando en ese momento. Y sí, los pensamientos que tenía eran oscuros, ciertamente. Bueno, ahora centrándonos más en la parte del llamado, de cómo es que Dios te restaura, cómo es que Dios te dice, no, yo Jesús morí por Aarón y él es mío. O sea, ¿cómo tú te sentiste? O sea, porque yo creo que definitivamente cuando nos bautizamos volvemos a nacer, ¿no? Somos nueva criatura. ¿Cómo tú te sentiste en esa parte en el que ahora vente a recuperar tu vida, recuperar a tu familia, a las personas que ahora sí que pues podemos contemplarlos como amigos? Sí, pues mira, en Jeremías 33:3 nos dice que clama a Dios y yo te responderé. Enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No es verdad. Entonces, cuando Él contestó mi oración, en efecto sí pude ver cómo es que me rescató de este ser que, aunque es poderoso, es un ser poderoso, no hay nada más poderoso que el poder de Dios. Entonces, clamé a Dios, Él me contestó y pude retomar mi vida de una forma. Empecé a estudiar medicina en la Sierra University en California. No terminé porque, aunque sí Dios me había rescatado, yo decidí siguiendo usando cosas ilícitas. Entonces Ok. iba alcoholizado a la escuela y se dieron cuenta, entonces ya no pude estudiar. Y después de esto todavía seguí muchos años más haciéndolo y llegué aquí a Montemorelos con el propósito de que Dios me había llamado. Ya había sentido yo el llamado desde hace mucho, pero yo no quería ser pastor para nada, sinceramente. Entonces, cuando Dios me llamó ahí en Estados Unidos, dije, ok, está bien, voy a irme a Montemorelos a estudiar. Entonces vine con el propósito de dejar de usar cosas ilícitas, tomar cigarros, lo que sea. Pero conocí a alguien y entonces de esa persona empecé a volver a tomar. Dije, ¿qué tiene de malo un poco de alcohol? Y empecé, y otra vez, por 3 años más, empecé a usar cosas ilícitas y malas decisiones, peor que antes, pero esta vez sin estar en la secta satánica, pero cosas peores. Y entonces, después de 3 años de que yo estaba haciendo eso, Dios me habló de una forma fuerte. Y ahí fue lo que entendí yo que me está diciendo, pues es que yo te llamé aquí para que hicieras un cambio, para que pudieras ser pastor o teólogo y no lo estás haciendo. Entonces me habló de una forma bastante fuerte en la cual hizo que yo dejara todo lo que estaba haciendo de un día para otro. Entonces el llamado de Dios siempre ha sido suave, siempre me había dado suave, pero eventualmente me habló fuerte, me dio o permitió que pasara algo justo donde más me dolía para yo poder dejar todo de un día para otro. Ok, con esto que tú has mencionado me surge otra pregunta. Eh, Después que tú te saliste de la secta, ¿ya no hubo otro, por así decirlo, molestia de parte de lo que eso conlleva hacia tu vida? O sea, otra insistencia de sentir, de que alguien te tocaba o algún espíritu u otra cosa que sea respecto a eso. La última vez que pasó esto fue más o menos hace 3 años en la casa donde vivo ahorita. Estaba yo dormido y de repente pues vi y escuché cómo se abrió la puerta del baño sola. Se abrió y en el momento solamente dije, vete de aquí y ya me seguí durmiendo. Porque no nos puede tocar. Sí, me molestaba de alguna otra forma con cosas que yo sabía, ¿verdad? Que estaba ahí tentándome.
La mayoría del tiempo, sinceramente, después de bautizarme, con los 3 años que estuve en el proceso, dije que sí, seguí usando todo eso, pero después de que ya había dejado todo y pasó eso de la puerta, bueno, no había dejado todo, pero más o menos, se abrió la puerta, es cuando dije, ¿sabes qué? No me molestes, no me da miedo, no pasa nada, porque ya he experimentado literalmente, físicamente, lo que se siente es que Él esté ahí presente contigo, y también he experimentado cómo es que Dios me ha salvado de esa misma situación. Entonces, sé muy bien que ese menor no nos puede tocar a menos que nosotros lo dejemos. Entonces, sinceramente, si ahorita en este momento pasara que está aquí y que lo viera, no pasaría nada porque ya lo he vivido y sé muy bien que Dios me rescata de ese ser que absolutamente no nos puede hacer nada. Sí nos dice la Biblia que estamos luchando contra cosas pesadas, pero también nos dice que Cristo es nuestro escudo y nada nos puede hacer. Muy bien, o sea que prácticamente ahora tú sostienes la parte en la que... corté. Voy a ver la otra pregunta. No te preocupes. ¿Podrías responder la pregunta? ¿Cuál es el contraste más grande que tú logras ver entre Dios y Satanás? Sí. Ok. Ujú. Muy bien, entonces de acuerdo a todo lo que tú viviste también y tomando lo que me has dicho, ¿cuál es el contraste tú más grande? Claro que es muy grande, ¿no? Pero ¿cómo tú miras esta parte entre el enemigo y Dios? Bueno, sí hay una diferencia grande en el sentido de poder. Como te decía anteriormente, ciertamente Satanás tiene poder, pero no es más grande el poder de Satanás que de su creador, que es Dios. Entonces, como lo veo es de la siguiente manera. El contraste más grande que hay entre Dios y Satanás es que Satanás te pide que hagas cosas a cambio por cosas que Él te da. Es decir, que hagas sacrificios, que vayas y hagas cosas ilícitas y tal, y más cosas que preferiría no mencionar. Y entonces, a cambio de tu salvación, Él te otorga libertad actual. Libertad actual. En vez de que tú puedas ser salvo, te dice, no vas a ser salvo en la vida eterna, pero podrás tener libertad en este mundo. Y entonces, Satanás te ofrece esto, pero Dios no nos dice esto. Dios más bien nos dice, te he amado tanto que literalmente mi hijo, el que te creó con sus propias manos, Jehová Dios, lo podemos ver en Génesis y en Éxodo también, Jehová Dios es el que va a venir y te salvará, el verbo convertido a hombre, y Él te salvará. Lo único que Dios nos pide es que entregamos nuestra vida a Cristo. El Espíritu Santo nos llama y entrega nuestra vida a Cristo. Y como dice en Hechos 4:12, nos comenta que la única forma que podemos ser salvos es por medio de Cristo. Entonces, Satanás nos pide muchas cosas más y nos ofrece la libertad actual, pero Dios nos pide solamente que aceptemos a Cristo, como dice en Hechos 4:12, que solamente por medio de Jesús es que podemos ser salvos nosotros. Solo nos pide eso. ¿Cómo podemos aceptar a Cristo en nuestro corazón sabiendo que Él nos vino a salvar, verdad? Es una cosa muy importante de saber. Entonces, la diferencia más grande entre Satanás y Dios es que Satanás nos pide muchas cosas por morir, porque es a cambio de nuestra salvación, y Dios nos dice, ven a mí, yo te salvo. Es la gran diferencia. Oh, muy bien. Creo que definitivamente no hay poder más grande que el de Dios. Así Y en es. este caso tu vida es un reflejo de que Dios murió por nosotros y por lo tanto no le pertenecemos a nadie. Aunque el enemigo pelea y lucha por nosotros, así como pues, le pasó a Job, ¿no? Pero en este caso, sencillamente, Dios siempre es más grande que cualquier poder. Así es. En este caso, Aaron, ¿tú qué le dirías a un chico, a una persona que nos está viendo, escuchando hoy mismo y está pasando por una prueba igual o similar a la que tú pasaste? ¿Qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías en cuanto a salir de ahí, en cuanto a tomar una decisión? Porque siento yo que también, además de que Dios te llama, también quiere voluntad propia de querer hacer las cosas y querer salir también. Así es, sí, mira, el primer consejo que voy a dar en esta respuesta es que guardes mucho y tengas en mente a quién escoges de tus amigos, porque eso fue esencial para mí, para yo decidir, pues, estar bien con Dios, en el sentido de que desde que me empecé a usar cosas ilícitas, es que fue por causa de que yo quería ayudar a un amigo a que se dejara de usar esas cosas también. Y por causa de eso yo empecé a usar. Y por causa de que empecé a usar, empecé con la secta satánica. Ok. Entonces, lo mío siempre ha sido, o siempre había sido, las amistades. Entonces, para mí, una amistad es algo verdaderamente profundo, así como en historia en Salmos, que nos cuenta de una amistad profunda con alguien. Dice que amaba a su amigo como él se amaba a sí mismo.
una profunda amistad que tenían ellos. Y eso siempre ha sido lo mío, en el sentido de que para mí los amigos tienen un significado fuerte. Entonces, por causa de eso, como te digo, empezó todo eso y al final Dios me habló de una forma fuerte usando también una amistad. Es decir, la persona que yo consideré mi hermano del alma, un hermano pequeño, una persona que amé como a mí mismo, en el sentido de amor puro, de amistad, lo usó para que yo me dejara de cosas. Fue una traición de su parte, pero en sí también tuvo mucho que ver lo que yo hice por causa de las cosas ilícitas que tomaba. Entonces, cuando Dios me habló de esa forma fuerte, de me dio donde más me doliera, es lo más difícil que he pasado en mi vida, sinceramente. Inmediatamente al siguiente día dejé todo, lo tiré por el retrete, porque dije, gracias a esto es que pues estoy pasando por esto, es que perdí a mi hermano, porque para mí era mi familia, era mi hermano, lo perdí y por lo tanto no quiero volver a usar nada. Con el tiempo fui entendiendo que Dios me había llamado de esta forma para que yo pudiera dejar de hacer cosas. Entonces, el escoger tus amistades es esencial para que tú puedas también estar bien con Dios, porque amistades que no te traen nada bueno, pues nada bueno te traerán. Sí. Pero las amistades que son buenas y que te acercan a Dios, esas son las que tienes que escoger. En este caso, yo entiendo muy bien que esta persona fue pieza clave para que yo pudiera regresar a Dios. Literalmente fue pieza clave. No tengo ningún rencor contra esta persona, no tengo un rencor contra Dios por lo que me hizo o lo que permitió que me pasara, sino que agradezco tanto a la persona como a Dios que me permitió pasar por esa difícil prueba para que yo pudiera entender que necesitaba hacer el cambio. Entonces, escoger tus amistades es una de ellas. Y otra cosa, también otro mensaje que yo quisiera dar sobre esto, es que aunque puedes que estés pasando por una prueba similar a la mía, en el sentido de cosas ilícitas o sectas satánicas o lo que sea en sí, ¿qué preferiría la persona? ¿Qué preferirías tú? Te puedo hacer pregunta directa o a los que nos están viendo. ¿Qué preferirían ustedes? ¿El tener una salvación segura con Dios o tener libertad en este momento por parte de Satanás? Porque eso es lo que nos está diciendo. Satanás te dice, sé libre en este mundo, tú tienes tus propios pensamientos, piensa en el universo, tal y tal y tal y tal esto. Y Satanás nos está constantemente empujando para lo que sea, para lo que él piense que te va a hacer perder. Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Perderte y estar con él en el tiempo de morir para siempre, no tener una vida eterna? ¿O vivir con Cristo para siempre? Conocerle, poder abrazarlo, ver su rostro y decirle gracias por salvarme. ¿Qué es lo que prefieres? El consejo que sí doy con esto es que, aunque estés pasando por una difícil prueba y hagas cosas ilícitas, estés en una secta satánica, ese papel que tú firmaste no significa absolutamente nada, porque aunque sí es poderoso, Dios es mucho más poderoso que ese ser y puede quitar eso que tú hiciste, ese pacto que hiciste, lo quita y te dice, eres salvo. Cuando Cristo murió por ti, automáticamente eres salvo. La única cosa que no puede perdonar Dios es la blasfemia ante el Espíritu Santo, que significa no aceptar a Cristo en nuestro corazón. Es lo único. Entonces, cuidado con tus amistades y está bien con Dios. ¿Prefieres la muerte o prefieres la vida eterna? Muy bien. Creo que tus respuestas han sido muy acertadas en cuanto a cómo elegir a Dios también, ¿no? A mí de todo esto que tú has hablado y nos has platicado, me llama mucho la atención en cómo Dios, incluso en el pasado, a todos los personajes bíblicos los llamó de diferentes formas. Y a todos Dios nos llama de diferentes formas. Y tú no fuiste la excepción también como Dios te llamó. Antes de poder ya seguir concluyendo, y también piensa en algo que quieras comentarnos a los chicos que nos están viendo, igual a las personas que nos miran. Quiero motivarles también, como ya lo mencioné al inicio, te lo decía, aquí el programa se llama Insertar Título. No tenemos un título, sino que el invitado, a las personas que nos quieran decir qué título se queda en el programa de hoy, son bienvenidos. Así que mientras pensamos eso y mientras tú también nos dices, también hago un espacio para también mencionar a las personas que nos puedan seguir en las diferentes plataformas digitales, en Facebook, en Instagram y también en Apple Podcast. Y también enviamos saludos a todos nuestros amigos que nos miran por Esperanza Norte. Así que les enviamos un saludo y que puedan compartir ese contenido. Bueno, ahora sí, quiero que nos puedas como encerrar en una frase cómo concluyes tú esto de tu vida, porque al final, como lo decía al inicio, todos tenemos diferentes historias que contar. Y la tuya en lo personal me llama mucho la atención porque cómo es que Dios nos llama, la verdad. Yo siento que a veces Dios es tan increíble que no nos suelta, que no deja de insistir y de pelear por nosotros hasta que nos encuentra. Entonces,
cómo tú lo englobas en una frase. Y también, mientras tanto, vamos a pedir a producción, o en este caso a ti también, que nos puedan decir cuál es el título de este programa. Así que mientras esto pasa, tú coméntanos cuál es la frase. ¿El título? No, la frase con la que tú... el título. Okay. La frase con la que tú cierras esta parte de este podcast. No el título, sino la frase. Okay. Como una conclusión. Sí, puedo decir que puedo sacar esta conclusión de Mateo 28, versículo 20, que dice que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es muy cierto. Incluso cuando yo decidí no estar con Dios, que leí, corté con sangre, lo que sea, firmé el papel y estuve en la presencia de Satanás y lo que sea, aún así Dios no me abandonó ni un solo día de mi vida. Aunque yo pensaba que Dios no estaba conmigo, Dios estuvo conmigo siempre, todos los días. Así es que no importa qué hayas hecho en tu pasado, no importa qué hagas en el presente, no importa qué vas a hacer en el futuro, Dios nos dice en Mateo 28, 20 que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es cuestión de nosotros querer aceptar a Cristo en nuestro corazón y poder ser salvos. Muy bien, gracias Aaron por compartirnos eso. Creo que ha sido de mucha bendición esta historia, este podcast que hemos escuchado en este programa de Insertar Título. Y bueno, vamos a escuchar algunos títulos. De igual forma, estuve pensando algún título así que digas, ok, este me gusta para este programa. Bueno, tenemos uno que se llama Un compromiso de fe, el pacto verdadero, Jesús te llama, una nueva vida. Y si tú tienes uno más que agregar, ¿nos los puedes decir también? ¿Alguno? Puede ser de perdición a salvación. Perdición a salvación. Ok, entonces tenemos 5 títulos. Jesús te llama, el pacto verdadero, una nueva vida, un compromiso de fe y... De perdición a salvación. De perdición a salvación. Bueno, aquí tenemos otros que nos han llegado. Cuando el enemigo pierde un alma, el infierno de la luz, rescatado de las tinieblas, de la oscuridad al Salvador y testimonio de poder, el abismo de la cruz, de sirviente del mal al Hijo de Dios. Bueno. Entonces... Bueno, han sido muchos, la verdad. Pero ¿cuál ha sido uno más o menos que te ha llamado la atención que podamos insertar con este título hoy? Creo que me gustó de oscuridad a El Salvador. De la oscuridad al Salvador. Sí, creo que me gustó eso. De la oscuridad al Salvador. Muy bien, entonces nos quedamos con el título para este podcast de Insertar Título, de la oscuridad al Salvador. Okay, te agradecemos mucho, Aarón, por habernos acompañado. Creo que inicio no hicimos el paréntesis de mencionar que tú actualmente estás estudiando teología aquí en la universidad. ¿Ya estás en tu tercero? Segundo año. En agosto entras ya al tercero, ¿no? Sí, ya, tercero. Al tercero. Muy bien, te deseamos mucho éxito y que Dios te lleve muy lejos y que tu historia pueda ser de mucha bendición para muchos jóvenes que a lo mejor puedan estar pasando en esa etapa de su vida. Pero sin duda que Dios te guíe y que siga siendo una luz en la vida de las personas. Muchas gracias. Y amigos, a ustedes les agradecemos también por habernos acompañado hasta aquí y también les invitamos a que puedan compartir este contenido, que otra vez hago el paréntesis, a que nos puedan seguir en las diferentes plataformas digitales y les enviamos un abrazo con mucho cariño a todos los que nos miran y siempre nos sintonizan. Así que gracias amigos y siempre concluimos con la frase de el título lo tienes tú. Yo voy a decir, y recuerden amigos que el título y los dos vamos a decir aquí a la cámara de en medio, lo tienes tú. ¿Dónde está la lente? Sí, arriba. Sí, ahí vamos a decir lo tienes tú. Nos hace falta nuestro querido amigo Adrián, pero nos va a tocar a nosotros hacerlo. Okay. ¿Cómo era? Yo voy a decir, y recuerden amigos, que el título lo tienes tú. Yo me despido y los dos decimos lo tienes tú. Ok. Aquí, okay. Bueno amigos, otra vez, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Aarón. Y recuerden amigos, que el título lo tienes tú. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Insertar Título, una producción del Laboratorio de Radio UM Radio de la Universidad de Montemorelos. Todos los derechos están reservados.